Las investigaciones reconocen que alrededor de 4.000 emociones básicas primarias se alojan a lo largo de todo nuestro cuerpo. Solo 5 de ellas son productivas: el amor, la alegría, el miedo, la tristeza y la ira. Mi nombre es Alejandra Domínguez, soy especialista en constelaciones familiares y hoy os voy a hablar de estas 5 emociones, que es el primero de una serie de 4 vídeos que vamos a lanzar a lo largo de estas 2 semanas. El primer vídeo son las emociones productivas. El segundo vídeo va a hablar sobre los juegos de manipulación, sobre cómo entramos en estos juegos, por qué es lo que nos atrapa de estos juegos, por qué nos cuesta tanto salir de ellos. Vamos a ver que los juegos de manipulación, cuando son a nivel excesivo, es un juego de violencia que puede llevar hasta la muerte de la persona. Vamos a ver en un tercer vídeo el triángulo dramático de Katman, en donde nos habla de 3 figuras: el perpetrador, o lo que él llama perseguidor, la víctima y el salvador. Y en un último vídeo vamos a trabajar y vamos a ver la autonomía, es decir, cómo llegar a este punto sin entrar en los juegos de manipulación, sin entrar en víctima, salvador, perpetrador, y eligiendo vivir las emociones primarias. Todo ello son los pilares para poder vivir con autonomía, es decir, para poder vivir felizmente, realizándonos, teniendo una conducta emocional sana con nosotros mismos y con nuestro entorno. Pero hoy vamos a enfocarnos en este primer vídeo, en las emociones primarias. Dentro de ellas existen emociones primarias que son productivas, es decir, que son emociones que nos permiten avanzar en la vida, que nos dan fuerza para continuar. Por ejemplo, la primera de ellas es la emoción del miedo. El miedo es una emoción que en un primer instante, cuando lo vivimos, nos permite actuar frente a algo que nos está ocurriendo. Mi primera impresión ante algo que mi cerebro interpreta como miedo es o paralizarme o huir. Por ejemplo, veo un ratón y ese ratón provoca en mí un exaltamiento, es decir, estoy conectando con esa emoción que es muy rápida, dura unos segundos, y esta es la principal característica de las emociones productivas, que son muy breves. Esa emoción me está ayudando al siguiente paso, que es protegerme de eso. Puedo ver el ratón y alejarme de él, o puedo verlo y decir, es un ratón de juguete, no pasa nada. Entonces, ese estado en alerta que despierta en mí es para protegerme. Pero si yo no me permito vivir esta emoción puede ocurrir que se transforme en una emoción secundaria, es decir, que yo esté continuamente con miedo sin saber específicamente a qué o por qué. Entonces, esta emoción secundaria me acompaña durante todo el resto de mi vida, pero no soy capaz de sanarla. Seguramente que debajo de ella está una emoción primaria, y eso es lo que tengo que tratar de descubrir y de averiguar en mí, porque solamente hay sanación a través de la emoción primaria. Otra emoción es la ira. Por ejemplo, voy al supermercado, estoy haciendo la cola para pagar y en ese momento se atraviesa una persona. Eso despierta en mí una agresividad, unas ganas de devolverle a la otra persona ese daño que me ha hecho. Es decir, ese desprecio o lo que ha intentado o lo que está haciendo. Es una reacción innata en mí. La ira me permite enfrentarme a esa agresión que estoy sintiendo. Entonces, también dura unos segundos, es decir, es como que me violento
Y en ese momento en que lo siento, pues puedo expresarla o puedo reprimirla. Entonces ocurre lo mismo que con el miedo. Cuando la reprimo, pues estoy pasando ya a una emoción secundaria, que puede ser la frustración, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver ahora pero digamos que la ira tiene una finalidad, que es demostrarle al otro que yo soy igual, que yo también puedo, que yo me defiendo. Ese es digamos, el mecanismo que tiene el ser humano de demostrar, de enfrentarse a las situaciones de riesgo. Luego está la tristeza. La tristeza puede ser una tristeza por haber perdido algo, una tristeza puede ser un objeto, puede ser un trabajo, puede ser una persona. Entonces, esa tristeza es primaria cuando la vivimos en los primeros momentos en el que sentimos ese duelo, que suele ser muy desgarrador los primeros días en los cuales nos damos cuenta que ya no tenemos más eso. Entonces, es el aceptar, la tristeza nos permite prepararnos para ese dolor, ese vacío que ha dejado el no tener ese objeto o el no tener ese trabajo o el no tener a esa persona. Pero ya cuando pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses y seguimos anclados en esa tristeza, ya deja de ser primaria y pasa a ser secundaria. Entonces ahí nos está mostrando que estamos en otra cosa. Se dice en constelaciones que allí estamos en una emoción secundaria, que probablemente estemos viviendo el duelo o atrapados con el duelo de algún ancestro que no se le permitió llorar, que no se le permitió hacer esa tristeza, vivir esa tristeza. Imaginaos, por ejemplo, en los casos de los abortos, que es una cosa que sale muy a menudo en las constelaciones, ¿no? Esos abortos que se hacen ya sea de manera espontánea o provocados, en los cuales se deja a ese ser que iba a venir de lado y la persona, tanto la madre como el padre, no es capaz de expresar ese dolor. Entonces, cuando fallece o cuando perdemos otra o perdemos una cosa, revivimos ese dolor por eso que no se ha hecho. Por eso se dice que es secundario y que estamos atrapados con otro duelo que puede ser nuestro o puede ser de nuestros ancestros, que igual ni siquiera sabemos. Pero eso en una constelación podemos verlo y sanarlo. Entonces, las constelaciones son una herramienta que nos permiten llegar de forma fácil a esa emoción primaria. Luego está la alegría. La alegría es una emoción que me expande, que quiero compartir con otro, eso que me está pasando, ese momento de felicidad que estoy viviendo, quiero compartirlo también con otra persona. Y siento mi cuerpo cómo se expande, cómo estoy alegre. Lo podemos ver en los bebés, en los niños, cuando se ríen, cómo ellos están con esa carcajada y nos contagian a nosotros, ¿verdad? Y luego está el amor, que el amor es aquella emoción que nos permite mostrarnos al otro tal y como somos. Es decir, ser naturales, abrirnos sin miedos. Y bueno, básicamente estas son las 5 emociones y son las que están por debajo de todo el resto de emociones que tenemos. Imaginaos que hay más de 4.000 emociones primarias, más las emociones secundarias, más las emociones adaptativas, en fin, que el mundo de las emociones es infinito. Entonces, hoy os quiero presentar simplemente estas 5 emociones para que vosotros penséis en qué situaciones de vuestro día a día vivís estas emociones y sobre todo si os permitís sentirlas todas, ¿no? Por ejemplo, vemos muy frecuentemente
que por condicionamientos sociales quizás hay hombres que no se permiten vivir la tristeza. Es como que los hombres no pueden llorar. Entonces es muy difícil para un hombre mostrar este sentimiento porque está asociado a condicionamientos sociales de fragilidad y de otras cosas. O por ejemplo, una mujer que no se permite vivir la ira, porque socialmente o educacionalmente, pues la mujer tiene que ser correcta y ante un brote de ira tiene que contenerse y no expresar ese sentimiento que está sintiendo. Bueno, en definitiva, cada sociedad, cada, cada persona ha vivido a nivel de la infancia diferentes situaciones que lo hacen ser únicos. Entonces va a vivir estas 5 emociones de maneras diferentes. Por eso te invito a que me escribas debajo de este vídeo cuál es para ti la emoción que no te permites vivir y qué es lo que más te ha gustado de todo este vídeo, qué te gustaría que hablara en un próximo tema, si hay alguna emoción que necesitas o te gustaría que hablara de ella en específico. Y bueno, y comentarte que he abierto un grupo en Facebook que se llama Constelaciones Alejandra. En él iré subiendo estos 4 vídeos y bueno, pues es un grupo cerrado donde solo está abierto para personas que tengan interés en crecimiento personal y de esta forma poderlos nutrir entre todos. La idea es que vosotros vayáis comentando vuestras experiencias y yo voy colocando abajo de vuestras opiniones los comentarios respectivos para que de esta forma todos nos vayamos nutriendo, ¿no? Y bueno, y también comentarles que lo podéis hacer, si no lo queréis hacer, si no lo queréis hacer por Facebook porque tenéis problemas con el grupo, no lo encontráis o tal, pues me podéis escribir por correo a hola@constelacionesalejandra.es. De todas formas, aquí abajo del vídeo dejaré todos los datos y habrá un PDF donde esto que acabo de expresar pues lo tenéis para poder consultar. Entonces descárgate este PDF. Si no lo logras descargar, también me lo solicitas por correo electrónico y te lo envío a la mayor brevedad posible. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y comparte con tus grupos de amigos. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a ver los juegos de manipulación, vamos a ver cómo entramos en estos juegos, por qué son tan importantes los juegos de manipulación y cómo salir de estos juegos. Y recuerda que solo quien mira hacia adentro es el que despierta. Muchísimas gracias.